Amados hermanos, con todo mi corazón bendigo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su eterna misericordia me concede la dicha de dirigirme al pueblo santo de Dios. Nunca había tenido la experiencia de grabar algo directamente, así por la radio, así que me van a dispensar, no van a recibir algo como están acostumbrados desde un púlpito, donde tengo toda la inspiración y está el Espíritu Santo de una manera activa, obrando sobre mi vida. Pero creo que de esta misma forma sencilla podemos transmitir también un hermoso mensaje de parte de Dios, y aprovecho esta oportunidad que me da la iglesia de hablar de este tema, del tema que más nos importa, el tema de la evangelización, el tema de ganar almas, del avivamiento, que es particularmente de lo que quisiera en esta oportunidad hablar, que es el avivamiento. Quisiera usar para esto un texto clave en Hechos 2, 43 al 47, que nos dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que Dios nos bendiga con la lectura de su santa palabra. Hermanos, sin duda alguna, uno de los temas más populares dentro del mundo cristiano es el del avivamiento. Cada ministerio, cada iglesia, pastor o líder desea, espera, incluso en muchas ocasiones busca estar en avivamiento. Nuestra iglesia hoy más que nunca se interesa por este tema, ya que el tiempo que resta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo es cada vez más corto y la misión que tenemos es igual de urgente. Una iglesia en avivamiento es el testimonio que necesita ver este mundo. Pero la pregunta es, ¿qué es avivamiento? ¿Cómo se produce? ¿Qué se necesita tener para estar en avivamiento? Entonces el propósito de esta charla es exponer con claridad qué es el avivamiento a través de la respuesta a tres preguntas. Estas son: primeramente, ¿qué no es avivamiento? Segundo, ¿qué es el avivamiento? Y en tercero, ¿cómo se ve una iglesia en avivamiento? Entonces la primera pregunta que me gustaría responder es: ¿qué no es avivamiento? Para comprender este tema debemos quitar algunos conceptos errados acerca de lo que muchos en ocasiones confunden con un avivamiento genuino. Hay varios mitos sobre esto. El primero de ellos, o vamos a llamarle así, mito número 1, una iglesia llena de actividades es una iglesia que está en avivamiento. El mundo de consumismo que vivimos hoy impele a la gente a buscar actividades, experiencias y motivaciones cada vez más fuertes. Muchas iglesias han cedido a la presión de tratar de satisfacer estas expectativas que la gente tiene, atiborrando su agenda con actividades de todo tipo. Algunos han llegado hasta el extremo de planificar eventos absurdos. Me he enterado: ruedas de baile, competencias de lucha libre, desfile de modas, etc., en su afán de satisfacer las demandas de una membresía que, en lugar de ser parte activa de la vida de la iglesia, entonces todo se vuelve un puñado de consumidores cada vez más exigentes. La tendencia de confundir el avivamiento con una lista llena de eventos está sacudiendo al cristianismo moderno y está desplazando en su carrera desenfrenada hacia satisfacer las multitudes. Están violando principios bíblicos de importancia medular para la iglesia. Un lugar lleno de actividad no es necesariamente un buen lugar. Un hospital no es un lugar donde siempre existe mucho movimiento. Sin embargo, ustedes saben que la salud es escasa. Es cierto que el cuerpo de Cristo debe estar en movimiento y que tenemos mucho que hacer. Pero también es cierto que la iglesia debe tener un balance de actividades que bendigan a cada parte del cuerpo en particular. Lo que estoy tratando de explicar es que cuando las actividades de la iglesia dejan de ser medios para cumplir con la misión y se vuelven el centro de la proyección de la iglesia, esta tendencia nos conducirá a intentar inventar cosas más emocionantes cada vez, olvidando y desplazando las prioridades, como casi siempre le sucede al hombre, tristemente. Recordemos, la iglesia no es un circo, la iglesia no es un teatro, la iglesia no es un club social donde se pueden disfrutar de funciones variadas.
La iglesia es el lugar donde Dios envía pecadores para ser salvados. Por lo tanto, desmontemos el primer mito, que es una iglesia llena de actividades, es una iglesia que está en avivamiento. Eso es un mito, no es necesariamente verdad. El mito 2, una iglesia que tiene muchos asistentes es una iglesia en avivamiento. Este es un mito muy popular. Algunos suponen que una iglesia en avivamiento es la que tiene muchos asistentes. Con esto no queremos decir que lo único que importa o que la iglesia necesita es la calidad. Tampoco queremos decir que una iglesia grande es necesariamente una iglesia viciada y enferma. Porque la calidad y la cantidad en el reino de Dios no son términos que se contraponen. No son mutuamente excluyentes. Uno no tiene que elegir entre las dos. Todas las iglesias debieran desear las dos, es decir, calidad y cantidad. Por cierto, si se presta atención exclusivamente a la calidad o a la cantidad, esto producirá una iglesia enferma. Sin embargo, mucha gente cree que un buen indicador de que una iglesia está viviendo un avivamiento es el número creciente de asistentes. Muchos ministros del Evangelio sufren la presión de contar cuántos visitantes llegan a cada servicio y viven el estrés de pensar qué hacer para que lleguen más personas. Constantemente estresados. ¿Cómo hacemos? La realidad es que el crecimiento cuantitativo de la iglesia no proviene de estrategias humanas o métodos, aunque creo que son útiles, sino que es una respuesta natural de la salud de la iglesia. Repito este último concepto. El crecimiento cuantitativo de la iglesia no proviene de estrategias humanas o métodos, sino que es una respuesta natural de la salud de la iglesia. Muchos, tratando de inducir este resultado, logran reunir a grandes multitudes, pero a muy pocos creyentes. El hecho de que pueda estar parado en un aeropuerto no significa que yo sea un avión. Así tampoco una iglesia que tenga muchos asistentes no significa necesariamente que tenga muchos creyentes. Dejemos la preocupación de atraer multitudes para los estadios de fútbol. La comisión fue formar discípulos, no espectadores. Entonces la fórmula adecuada queda expuesta en las Escrituras, en Hechos 2:46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Nuestro trabajo, hermanos queridos, es ser una iglesia saludable y llena de poder, y el Señor se encarga de añadir los que son suyos. Alabado sea su nombre. El mito 3, o el mito 3 que veremos será: el avivamiento es el resultado de una clave secreta. Este es otro mito popular, y este es uno de los problemas más comunes a la hora de entender lo que es el verdadero avivamiento. No existe una clave secreta para tener avivamiento. Se puede ser un pastor dedicado y tener una buena iglesia y sin embargo no observar un avivamiento desbordante. La verdad es que el avivamiento es producto de la gracia de Dios y solo puede ser producido por su voluntad. El pastor y autor del libro Una iglesia con propósito lo define de esta manera, y leo textualmente: si usted asiste a una clase para aprender a hacer surf, se le enseñará todo lo que necesita saber acerca de este deporte. Cómo elegir el equipo adecuado, cómo utilizarlo adecuadamente, cómo reconocer una ola surfeable, cómo capturar una ola y montarla durante la mayor cantidad de tiempo posible, y lo que es más importante de todo, cómo salir de la ola sin caerse, pero nunca podrá encontrar un curso que enseñe cómo crear una ola. El surf es el arte de montarse sobre las olas que Dios crea. Dios es quien hace las olas. Los surfistas simplemente las montan. Ningún surfista trata de crear olas. Si las olas no están allí, sencillamente no practicas surf ese día. Por el otro lado, cuando los surfistas ven una buena ola, la aprovechan al máximo, aunque esto signifique hacer surf en medio de una tormenta. Muchos libros y conferencias acerca del crecimiento de la iglesia caen en la categoría de cómo crear una ola. Tratan de fabricar la ola del Espíritu de Dios utilizando trucos, programas o técnicas de mercadeo para crear el crecimiento. Pero el hombre no puede producir el crecimiento. Solo Dios puede hacer que la iglesia crezca. Solo Dios puede soplar nueva vida en un valle de huesos secos. Solo Dios puede crear olas, olas de avivamiento, olas de crecimiento y olas de receptividad espiritual. Concluyendo, avivamiento no es
ni tener muchas actividades, ni tener muchos asistentes en la iglesia, ni es el resultado de una fórmula matemática. Entonces, lo lógico es que definamos qué es avivamiento. Avivar entonces denota volver a encender, mantener plenamente encendida una llama. Un ejemplo de las Escrituras del uso de esta palabra se encuentra en 2 de Timoteo 1:6, donde dice el don de Dios y es considerado como un fuego que pudiera quedar extinguido por nuestro descuido. Dice textualmente, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 2 de Timoteo 1:6. En muchos casos la palabra avivar, la cual viene del hebreo ayah y del griego anatsao, significa literalmente volver a la vida desde los muertos. El alma del niño volvió a él y revivió. Primera de Reyes 17:22 es uno de los textos en el hebreo. Cristo murió, resucitó y volvió a vivir. Romanos 14:9, el uso del término en el griego, ¿no? Es decir, murió y revivió. Aun cuando este no es el sentido, la palabra tiene más fuerza que la que tiene para nosotros en el día de hoy, porque hemos confundido el avivamiento con el evangelismo. Atiendan esto, hermanos. El evangelismo es buenas nuevas. El avivamiento es nueva vida. El evangelismo es el hombre que trabaja para Dios. El avivamiento es Dios que trabaja en forma soberana en favor del hombre. Hablar de celebrar un avivamiento es un error del hombre. Ningún ser humano puede encender el interés, ni despertar la conciencia de la gente, o generar intensidad de hambre espiritual, que al final es lo que significa avivamiento. Toda la vida espiritual, sea en el individuo, en la comunidad, en la iglesia, en la nación, eso es obra del Espíritu de Dios. Ningún hombre puede programar un avivamiento porque solamente Dios es el dador de la vida. Pero cuando se profundizan las tinieblas, cuando la decadencia moral alcanza su más bajo nivel, cuando la iglesia se torna fría, tibia, muerta, cuando la plenitud del tiempo llega y la oración sube de unos pocos corazones sinceros, nos avivarás nuevamente para que tu pueblo se goce en ti. Salmo 85:6. Entonces aprendemos de la historia que es la oportunidad para que la marea alta del avivamiento llegue una vez más. Los avivamientos históricos implican 5 cosas: la predicación del juicio divino, la confesión de pecado, el arrepentimiento, la aceptación de la salvación como un don gratuito y la autoridad de las Escrituras y el gozo y disciplina de la vida cristiana. Y aunque tenemos que decir que los avivamientos no son perennes, los efectos del avivamiento siempre son duraderos. Una iglesia madura goza de recoger los frutos que deja tras sí el avivamiento. Existen 2 cuestiones fundamentales, hermanos, que es importante resaltar acerca de este fenómeno. La primera tiene que ver con el carácter extraordinario de un avivamiento y la segunda con su soberanía. Vamos a ver primero el carácter extraordinario de un avivamiento. Un avivamiento es el resultado de la misericordia y de la gracia de Dios que trae un despertar en la iglesia. Ya hemos visto esto. Como son eventos extraordinarios dispuestos por el Señor, nuestro deber es tener las condiciones creadas que propicien un aprovechamiento mucho mayor de este tipo de manifestaciones. Acerca de esto, el pastor Warren comenta, que es el autor del libro anterior, que leímos un trozo. Dice: creo que Dios está enviando olas de crecimiento a la iglesia en cualquier lugar que su pueblo esté preparado para montarse sobre ellas. El Espíritu de Dios se está moviendo poderosamente en oleadas alrededor del mundo. Mi oración al comenzar cada día es la siguiente: Padre, yo sé que tú harás cosas increíbles en tu mundo en este día. Por favor, dame el privilegio de involucrarme en algo de lo que estás haciendo hoy. En otras palabras, los líderes de las iglesias deben dejar de orar diciendo: Señor, bendice lo que estoy haciendo. Y deben comenzar a orar: Señor, ayúdame a hacer lo que tú estás bendiciendo. La soberanía de Dios en el avivamiento, entonces, debemos considerar que los avivamientos los envía el Señor, los sustenta el Señor y los maneja el Señor de acuerdo con su soberana e inapelable voluntad. Nuestra posibilidad: orar por un avivamiento. Su prerrogativa: otorgárnoslo. Ojo con esto. Muchos han confundido el reconocimiento de la soberanía de Dios en el avivamiento con la negligencia.
Sobre esto hay una anécdota que me gusta mucho sobre un pueblito, dice, de una zona rural en los años 50, que se produjo una larga sequía que amenazaba con dejar en la ruina a todos sus habitantes, debido a que subsistían con el fruto del trabajo del campo. Y a pesar de que la mayoría de sus habitantes eran creyentes, ante la situación límite, marcharon a ver al ministro religioso y le dijeron: si Dios es tan poderoso, pidámosles que envíe la lluvia necesaria para revertir esta angustiante situación. Está bien, le pediremos al Señor, pero deberá haber una condición indispensable, dijo el predicador. Díganos cuál. Respondieron todos: hay que pedírselo con fe, con mucha fe, contestó el líder. Así lo haremos, y también vendremos a la iglesia todos los días. Los campesinos dicen que comenzaron a ir a la iglesia todos los días, pero las semanas transcurrían y la esperada lluvia no aparecía. Y un día fueron todos a enfrentar al ministro y reclamarle, ¿no? Usted nos dijo que si le pedíamos con fe a Dios que enviara las lluvias, Él iba a acceder a nuestras peticiones. Pero ya van varias semanas y no obtenemos respuesta alguna. ¿Han ustedes pedido con fe verdadera?, les preguntó. Sí, por supuesto, respondieron al unísono. Entonces, si dicen haber pedido con fe verdadera, ¿por qué durante todos estos días ni uno solo de ustedes ha traído un paraguas? Es importante, hermanos, entonces, que entendamos que el hecho de que sea la decisión del Señor enviar un avivamiento no anula para nada nuestro trabajo diligente con fe. Hay quienes sostienen que no se puede trabajar por un avivamiento, que se lo debe hacer llegar por medio de la oración y que de esa manera nosotros no tenemos nada que hacer. Dios es soberano, obra cuando quiere y ningún hombre puede estorbarle o apresurarlo. Nuestra parte es orar, no podemos hacer nada más. Y luego está el otro punto de vista, que es el hombre que tiene gran parte en ello y que después de todo él es el responsable. Y esto me recuerda a dos granjeros, ¿no? Dice que uno mira sus tierras y se dice: me gustaría cosechar algo este año, pero eso no es asunto mío, yo no puedo hacer nada. Y con esa actitud se va a su casa, se sienta frente al hogar y ora por una cosecha. Y el otro granjero dice: yo quiero una cosecha este año también y hay mucho que tengo que hacer. Creo que podré cosechar si trabajo. Y en ese espíritu ara la tierra, planta la semilla, hace todo cuanto esté de su parte, esperando el día de la cosecha, en una perfecta confianza en Dios, que al final es el que hace salir el sol y envía la lluvia. Hermanos, ¿a cuál de los dos hombres preferiríamos? Creo que sin duda elegiríamos al segundo, ¿verdad? Y es el único realmente que tiene sentido común. Así es con el avivamiento. Dios lo manda, eso lo sabemos. Pero hay muchos que nosotros, muchísimo que nosotros podemos y tenemos que hacer antes de que venga un avivamiento. Donde la mayoría de las personas se confunde es en ver el avivamiento como un maratón hacia el que se corre solo con el propósito de romper el listón. La pregunta, si se ve de esta manera, es: ¿y después qué? Porque el avivamiento no es solo el clímax de resultados. De hecho, muchos de los frutos de un avivamiento son evidentes después que éste pasa. La iglesia que anhela vivir un avivamiento debe verlo como un proceso. Quiero que pongamos atención en esto. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una madre da a luz y oye el llanto de su bebé, siente la recompensa más grande de todas. En ese momento se vive la certeza de que está surgiendo la vida. Para muchos la historia se resume con la expresión "ha nacido". Pero para la madre, el padre, el bebé y toda la familia que les rodea, en ese nacimiento es solamente una parte de la historia que había comenzado tiempo antes y que tiene mucho todavía que contar. El avivamiento es ese clímax porque en ese momento es evidente que Dios ha dado vida, pero la historia de esta manifestación divina había comenzado mucho tiempo antes, cuando Dios mismo inquietó los primeros corazones para que acondicionaran todo para el nacimiento. Luego la historia no acaba. ¿Qué haremos con los frutos que Dios regaló en el avivamiento? ¿Cómo ser una iglesia que vive todo el proceso y aprovecha al máximo cada fruto recibido? La iglesia que vivió el primer gran avivamiento, hermanos, tiene las respuestas, y quisiera compartir esto con ustedes, porque nuestra iglesia ha vivido este avivamiento y creo que debemos entender cómo se ve una iglesia, cómo se ve, qué pasa en una iglesia en avivamiento. Desde el primer día, dice que los que Dios había unido a Él se dedicaron a las actividades necesarias para la edificación mutua. Estas características se encuentran a través de todo el libro de los Hechos,
Cuando los cristianos practican estos principios, siempre se produce una iglesia sana y estable. En el capítulo 2:42 se comienza a describir las actividades cotidianas de la iglesia. Los creyentes dedicaban tiempo a recibir la enseñanza de los apóstoles, a estar en comunión con los hermanos, a participar junto de las comidas y a la oración. Todos tenían una actitud reverente y el poder de Dios se manifestaba en muchas cosas que hacían los apóstoles. Todos los creyentes se mantenían unidos y lo tenían todo en común. Solían vender sus bienes y posesiones y repartir el producto según la necesidad de cada uno. Iban juntos todos los días a participar del culto en el templo y compartían los alimentos, comiendo juntos en las casas, con alegría y generosidad de corazón. Siempre estaban alabando a Dios y a todo el pueblo le caían bien. Y el Señor iba añadiendo a su número los que se iban salvando cada día. He querido leerlo en una versión diferente para matizar algunos puntos que son más evidentes con esta traducción. En primer lugar, ¿cómo se ve una iglesia en avivamiento? Bueno, esta era una iglesia que aprendía. Así que la palabra doctrina del versículo 42 en la revisión Reina Valera no es pasiva, es activa. La frase quiere decir que dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Uno de los errores más grandes, hermanos, que está cometiendo el cristianismo moderno y que atenta contra la salud de la iglesia es la falta de enseñanza. La pereza en cuanto al estudio de las Escrituras está formando creyentes inmaduros que no tienen la capacidad de progresar en la fe. En la palabra de Dios hay un ejemplo claro de este principio. Lo vemos en Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En este caso particular, el escritor del libro de Hebreos está por explicar el misterio del sacerdocio de Cristo, pero se da cuenta que los creyentes a los que escribía eran incapaces de asimilar este conocimiento tan importante. Los discípulos a los que les escribe esta carta no eran recién nacidos, habían pasado suficiente tiempo como para que ya dejaran de haber tomado leche y comenzaran a digerir alimento más sólido. El escritor quería darles en este alimento, o quería darles este alimento, pero se daba cuenta que no tenían su cuerpo preparado para recibirlo. Por eso recalcamos Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así como la etapa de la lactancia es algo transitorio, aquellos creyentes que no avanzan buscando mejorar su alimentación se enferman. El crecimiento en Cristo requiere de una dieta sólida. La mala alimentación espiritual produce incapacidad en el creyente de crecer. Por eso Pablo le dijo a los Corintios, 1 Corintios 3, 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Las iglesias, hermanos, las familias, los matrimonios, los ministerios, fracasan en gran medida por la falta de comida de verdad, y en lugar solo ofertan un alimento liviano y carente. Cristo mismo dijo, Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para crecer no necesitamos un programa más entretenido, no necesitamos mejores cantantes, ni un grupo de música, ni muchas actividades. Solo necesitamos una iglesia saludable, alimentada y madura. Gloria sea el nombre del Señor. Isaías 55:2 nos dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Alimentémonos, hermanos, de la palabra de Dios y no probemos otra cosa. Esto garantiza salud para la iglesia. En segundo lugar, era una iglesia en comunión. Sí, primeramente era una iglesia que aprendía, pero no una iglesia en comunión. Una misión de la iglesia es sostener una comunión de creyentes. La iglesia primitiva era rica en comunión.
Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. La palabra griega para comunión es koinonía, que significa aquello que se tiene en común o se comparte. El pasaje en Hechos continúa definiendo comunión como todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, en el versículo 44. La palabra bíblica comunión frecuentemente es malentendida y mal aplicada. Muchas veces es usada intercambiadamente con la palabra compañerismo y se relaciona a juegos, comidas, interacción social. Las actividades anteriormente mencionadas, cuando se conforman a la ética bíblica, claro está, son perfectamente inocentes y creo que son útiles en la vida de la iglesia. Pero cuando reservamos la palabra bíblica comunión, compañerismo, para referirnos a ellas, reducimos tristemente nuestro concepto de comunión. Porque la comunión es, primeramente, tener una relación común con el Padre, con el Hijo, en el cuerpo de Cristo, donde somos unidos por el Espíritu en yugos de amor, de unidad y sencillez de propósito. Esta comunión de creyentes se extiende a todas las actividades mutuas que son para la honra y para la gloria de Dios. Debemos entender bien entonces, hermanos, qué es comunión. También era una iglesia que oraba. Los primeros cristianos sabían que no podían ni tenían por qué enfrentarse con la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres, siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo. Podían enfrentar los problemas de la vida porque habían estado en la presencia de Dios. Uno de los factores determinantes en una iglesia que vive el proceso del avivamiento es sin duda la oración. Recordemos el clamor del Salmo 85:6. ¿Nos avivarás nuevamente para que tu pueblo se goce en ti? El clamor de la iglesia en una misma petición le hace estar en sintonía con un mismo sentir. Gloria sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, era una iglesia reverente. Dice el versículo 43, la palabra que la versión Reina Valera traduce correctamente, temor, encierra la idea de respeto y reverencia. El cristiano vive reverentemente porque sabe que siempre está en la presencia de Dios. No en algún momento en el culto, no en algún instante particular de la vida, siempre está en la presencia de Dios el verdadero creyente, el verdadero cristiano. Esta reverencia de la iglesia primitiva creaba una conciencia constante en su manera de vivir. El cristiano de hoy en día muchas veces, hermanos, se vuelve como parte de una cultura o costumbre. Ese cristianismo de hoy a veces es parte solamente de una cultura cristiana o pseudo cristiana o de una costumbre. Miles de miembros de iglesias solo toman sus Biblias y hablan de Cristo, si es que hablan, camino a la iglesia y solo una vez en la semana. La iglesia que espera un avivamiento constantemente recuerda a sus miembros el valor de vivir una vida santa y útil al Señor. Cuando en la iglesia se levantan creyentes genuinos con temor de Dios, se enciende un espíritu reverente y sincero que contagia a otros. El testimonio de nuestra sinceridad en el sometimiento a la voluntad de Dios predica a más almas y más alto que cualquier sermón. Repito, el testimonio de nuestra sinceridad en el sometimiento a la voluntad de Dios predica a más almas y mucho más alto que cualquier sermón que podamos dar. En quinto lugar, era una iglesia en la que sucedían cosas. Sé que había señales y maravillas, lo vemos en el versículo 43. Esto lo dije en un mensaje en una ocasión, quiero repetirlo. Si esperamos grandes cosas de Dios y emprendemos grandes cosas por Dios, sucederán cosas. Porque cuando muere la fe, mueren también los resultados. Sucederían más cosas en las iglesias si creyéramos que Dios puede y quiere hacer con nosotros que sucedan cosas grandes y estuviéramos dispuestos a hacerlas. Muchas iglesias están muertas porque no sucede nada. La falta de pasión, la apatía, el descuido de la misión, entre otros, son factores que entorpecen el desarrollo saludable de la iglesia, y esto se debe en gran medida a que los pastores y líderes somos incapaces de tener la fe y tenacidad necesarias para darle a la iglesia razones para vivir en victoria. Escuchen eso, pastores y líderes, mucha de esta responsabilidad cae sobre nosotros. Somos incapaces nosotros mismos de tener una fe y una tenacidad necesarias para darle a nuestras iglesias razones de vivir en victoria.
Pero cuando existen propósitos claros, proyección en el liderazgo y pasión por Dios y su obra, la iglesia comienza a sentir que pasa algo y muchos se suman. Esto lo digo por experiencia personal. Cuando existen propósitos claros, proyección en el liderazgo y pasión por Dios y su obra, la iglesia comienza a sentir esto. Está sintiendo que pasa algo y muchos se suman. La gente necesita que se les recuerde cuáles son nuestros propósitos y metas, hermanos, y hacia dónde vamos. El pastor que ahorita estábamos leyendo vuelve a comentar y leo al respecto. En la historia de Nehemías, cuando intentaba reconstruir el muro alrededor de Jerusalén, vemos que a la mitad del proyecto la gente se desanimó y quiso darse por vencida. Al igual que muchas iglesias perdieron su sentido de propósito y como resultado se sintieron abrumados por la fatiga, la frustración y el temor. Nehemías entonces les infundió ánimo a la gente para que volvieran al trabajo reorganizando el proyecto y dándole una nueva forma a la visión. Les hizo recordar la importancia de su trabajo y volvió a asegurarles que Dios les ayudaría a cumplir con su propósito. Eso lo vemos en Nehemías 4 y 6 al 15. La pared estuvo terminada en 52 días. La razón por la que la iglesia primitiva tenía muchos milagros y maravillas es simplemente porque era una iglesia viva, sirviendo a Dios y sus propósitos. Muchas iglesias piden a Dios poder, señales que toquen a la gente, etc. La pregunta es, si la iglesia es un valle de huesos secos y no un oasis de salvación, ¿para qué pedir poder si lo que se necesita es vida? El mayor milagro que podemos presenciar es la conversión de un alma. Cuando una iglesia es testigo de estas transformaciones, naturalmente es edificada en su fe y recibe poder de Dios para hacer más, para hacer mucho más. También fue una iglesia solidaria. Quiero recalcar esto bien, fue una iglesia solidaria. Una de las cosas que ha impactado al mundo siempre es el amor que la iglesia vive para con los suyos. La relación entre el pueblo de Dios es una representación del carácter, del amor y de la bondad de Dios. Dios se revela al hombre por amor. Creó todas las cosas por amor. El amor es Dios y Él quiere que sus hijos den testimonio de ese amor. Por eso dice en 1 Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando los creyentes logran vivir esa comunión y se siente ese ambiente familiar de colaboración mutua, el progreso y el crecimiento son resultados naturales. Séptimo lugar, era una iglesia feliz. Lo vemos en el versículo 46. Tenían regocijo. Una iglesia lúgubre, triste, es una contradicción. Algo que hacía a la iglesia un centro de atención es el gozo, la felicidad de su gente. El mundo ha sido un lugar siempre carente de felicidad verdadera, producto de las lesiones que les produjo el pecado. Pero una manera muy eficaz de evangelizar en silencio es mostrar nuestro gozo. Esto para nada habla de ser descomedidos ni excéntricos, es el resultado natural que produce en el corazón tener la esperanza de vida en Cristo y la seguridad de la salvación. Decía Spurgeon, el príncipe de los predicadores: recomiendo jovialidad a todos los que quieran ganar almas, no frivolidad, sino un espíritu sociable y feliz. Se cogen más moscas con miel que con vinagre, y conduce más almas al cielo el que lleva el cielo en la cara que el que lleva el infierno en sus gestos y en su aspecto. ¿Qué palabra esta? El Nuevo Testamento considera el gozo como una dádiva divina. Es la respuesta apropiada del alma al Evangelio. Como don de Dios, como regalo de Dios, el mundo no conoce el gozo. Pero paradójicamente, el creyente puede regocijarse en aflicciones y sufrimientos con gozo inexplicable y lleno de gloria. Dice la palabra: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Esto lo dice 1 Pedro 4, 2 y 13. En este extraño gozo que el hombre no entiende, lo que habla más alto de la verdad de Cristo, como alguien dijera: el gozo no es alegría sin oscuridad, sino la victoria de la fe. Jesús nunca consideraba que fuera un crimen ser feliz. ¿Por qué lo han de considerar sus seguidores? El mundo muestra una fachada de falsa felicidad que luce muy bien, pero se desmorona ante la menor circunstancia. Sabemos esto.
pero nosotros tenemos el deber de testificar con nuestra cara, con nuestra actitud, con nuestra amabilidad acerca de la verdadera felicidad que solo se recibe cuando llega Jesús. La primera iglesia vivía y disfrutaba el evangelio con este gozo. En octavo lugar, era una iglesia de personas simpáticas. Hay dos palabras en griego para bueno. Una es agathos, que describe una cosa o persona simplemente como buena, y hay otra que es kalos, que quiere decir que la cosa o persona no solo es buena, sino agradable, que tiene una gracia que conquista el alma. En español decimos a veces de alguien que es una bellísima persona. El verdadero cristiano, hermanos, es alguien así. Hay bastantes personas que son buenas, pero tienen una veta antipática de dureza. Uno no iría a llorar en su hombro. Son los que llaman cristianos iceberg o témpanos de hielo. Ser simpático para nada tiene que ver con ser comediantes de escena que tratan de estar haciendo reír. Para nada. No es crear una atracción hacia nosotros porque somos cómicos a nuestro lado se pasa un buen rato. Si hay algo que la iglesia de la antigüedad hacía era disfrutar su vida cristiana. Para ellos no se trataba de prohibiciones ni de normas. Era todo un estilo de vida que revolucionaba todo en sus corazones. Hermanos, el cristianismo genuino se disfruta. Solo el creyente verdadero puede decir: Señor, tu yugo me es fácil y tu carga me es ligera. La Biblia dice en Hechos 5:41, ellos partieron de delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Ser un cristiano genuino es el secreto. Gloria sea el nombre del Señor. Amados, el hombre quiere probar atajos emergentes para tratar de lograr los resultados que solo la gracia de Dios puede crear. El cristianismo en muchas ocasiones trata de producir cosas como el avivamiento que no son su responsabilidad. El error viene cuando intercambiamos los papeles y queremos hacer el trabajo de Dios mientras descuidamos el nuestro. La verdad es que la necesidad de un avivamiento es cada vez más urgente para todos. Comencemos en los pasos que caminaron los primeros discípulos, que dejaron el testimonio de que es posible si se hace a la manera de Dios. Probemos, hermanos, probemos vivir el proceso de prepararnos para cumplir nuestra misión. Salgamos al mundo con fe, clamemos a Dios porque nos vivifique y cumplamos nuestro papel para este tiempo. Seamos obreros diligentes, miremos hacia Cristo y mientras caminamos hacia su encuentro, reguemos en este valle de sombras el olor de su conocimiento, mientras disfrutamos nuestro viaje a Sión, porque somos su pueblo, somos su heredad, su voz, su iglesia. Que Dios les bendiga.